El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Juan 8:32 y 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Dios nos bendiga por su palabra. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé inteligencia espiritual para recibir su palabra, para entenderla espiritualmente. Oremos juntos. Padre celestial, bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, creador del universo, que nos prodigas tu santa y bendita palabra. Y tú, Señor, nos has escogido a nosotros como tu pueblo elegido, tu especial tesoro, la niña de tus ojos. Gracias. Gracias, Señor, porque por esta palabra somos llamados a vivir por ella. Guíanos, Señor, ahora, en este tiempo, para recibir tu palabra con gozo y entenderla en términos espirituales. Condúcenos con tu Espíritu Santo a todo aquello que es verdadero, que es recto, que es edificante, que contribuya a nuestro crecimiento espiritual. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Puede tomar su lugar bajo el título Palabra de Verdad. Vamos a disertar en estos textos que hemos tomado como referencia. Para comenzar esta disertación, vamos a remitirnos al contexto histórico de la carta y quién es su autor. Amén. Revisar el contexto histórico de un pasaje es importante, porque eso nos provee un marco histórico, un marco temporal en el que el pasaje se escribió. Los pasajes que estamos tomando de referencia, uno es tomado del Evangelio de Juan, el relato escrito por Juan, uno de los 12 apóstoles del Señor, y que data de finales del primer siglo. Juan escribió sus cartas, primera, segunda, tercera de Juan, escribió su relato evangélico que lleva su nombre, y también escribió el libro del Apocalipsis a finales del primer siglo de nuestra era. Entre los años 90 y 100 se cree que Juan escribe esta literatura. Ahora, Santiago, por el contrario, Santiago fue uno de los primeros escritores de los escritos sagrados del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Santiago, al que se está refiriendo aquí este pasaje, Santiago es el hermano del Señor Jesús. Mire este testimonio
como lo dice él al principio. Revisemos un momento allí en su Biblia, busque Santiago capítulo 1 y el verso 1. Y allí se dice quién es Santiago, qué era Santiago y a quién le dirige esta carta. Escuchen. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Amén. Dice Santiago, y dice que era siervo del Señor, siervo del Señor Jesucristo. ¿Ok? Siervo del Señor Jesucristo. Y dice Santiago que esa epístola se la estaba enviando a las 12 tribus de Israel que estaban en la diáspora, en la dispersión. Como ustedes pueden ver, Santiago se presenta aquí como un siervo de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Jesucristo. Él no deja ver que es hermano del Señor. Pero la Biblia dice que el Señor Jesús tenía otros hermanos y otras hermanas. Tenía hermanos y hermanas. En lista, de mayor al menor, el primero que se menciona en los relatos evangélicos de Marcos, de Lucas y de Mateo, el primero es Santiago. Ahora, el nombre Santiago es una traducción latinizada. Su nombre realmente era Jacobo. En el texto griego en el que se escribe la carta, y no solo la carta, sino todo el nuevo pacto, no aparece Santiago, aparece es Jacobo. ¿Sí? Jacobo. O sencillamente Jacob. Tenía el mismo nombre del patriarca. ¿Sí? El nieto de Abraham, Jacob. No dice que era hermano del Señor. Tal vez la intención era que por ser él hermano del Señor, la gente no pensara que eso le daba cierto estatus, cierto privilegio en la congregación, en la iglesia. Pero Jesús tuvo otros hermanos y uno de ellos también escribió una carta. El nombre de este era Judas, pero no el Iscariote. Vamos a la carta de Judas y vemos en el capítulo 1, el verso 1 de la carta de Judas, y allí vemos cómo se presenta Judas. Capítulo 1 y el verso 1, carta o epístola de Judas. Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Amén. Fíjate cómo se presenta Judas. Judas sí se presenta como hermano de Santiago, pero dice también que era hermano del Señor. De acuerdo, como dije, los relatos de Marcos, Mateo y Lucas. Siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Hermano de Jacobo. Ninguno de los dos, ¿verdad?, tienen de pronto la discreción de presentarse como hermanos del Señor, sino como sus siervos.
pero eran sus hermanos. Eran sus hermanos. Ahora, ¿por qué razón ni Santiago o Jacobo ni Judas se presentan como hermanos? Porque ellos tenían una especie de estigma de su pasado, que seguramente no era motivo de satisfacción o de orgullo. Resulta que durante los días del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, ellos no creyeron que Él era el Mesías, y por eso no le acompañaron. Antes, de alguna manera le estorbaron, de alguna manera incluso hasta se burlaron. En una ocasión, estos dos hermanos, y el resto de la familia del Señor lo fueron a buscar. Lo fueron a buscar. Y lo fueron a buscar porque consideraron que él estaba fuera de sí. El texto griego nos hace ver que la expresión, el vocablo que se usó era que ellos lo consideraban un loco. Así es que ellos, por vergüenza, fueron a buscar al loquito de la casa para no seguir pasando más vergüenza. Pero se llevan semejante sorpresa cuando llegan y el Señor está enseñando y le informan al Señor: mira, allá afuera te está buscando tu madre y tus hermanos. ¿Qué hace el Señor Jesús? Dice: mira, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. No era que él estaba negando el vínculo filial, vínculo sanguíneo con ellos, pero sí estaba de alguna manera reprochándole su incredulidad y su falta de apoyo a él como el Mesías, como el maestro de Israel. Y a la vez pues estaba exaltando la condición filial que él tenía con aquellos que hacían la voluntad de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Así que tú y yo somos hermanos del Señor. Él los considera sus hermanos. Cuando uno analiza el contexto histórico de la carta y del pasaje que estamos tomando de referencia, capítulo 1 y el verso 18 de la carta, uno descubre que esta carta tiene una similitud impresionante con la carta a los hebreos. Con la carta a los hebreos. La carta a los hebreos está en el Nuevo Pacto. La carta a los hebreos está en el Nuevo Testamento. Y no se sabe a qué comunidad cristiana fue dirigida. Sí se sabe que eran hebreos y que eran hebreos israelitas, descendientes de Abraham, descendientes de el patriarca Abraham, y que eran creyentes en Yeshua, en Jesús de Nazaret, como el Mesías. Eso se sabe de la carta a los hebreos, pero no se sabe con certeza a qué comunidad estaba dirigida. Tampoco se sabe si era a una comunidad donde los miembros eran gentiles, es decir, no judíos. No se sabe si era a varias comunidades, pero sí es dirigida a los hebreos. Ahora, estamos diciendo que tiene una similitud con la carta de Jacobo, la carta de Santiago. ¿Por qué? Si tú notas bien, en el capítulo 1 y el verso 1, Santiago dice
¿a quién va dirigida la carta? Y dice que es a las 12 tribus de Israel que están en la dispersión. 12 tribus de Israel. Pero tú sabes que Israel era el nombre del patriarca Jacob. Dios se lo cambió a Israel. Jacob era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Así que una manera similar de decir que la carta estaba dirigida a las 12 tribus sería algo así como esto: Santiago a la descendencia del pueblo hebreo, o a la descendencia del patriarca Abraham. A su nombre, a su nombre. Eso marca una solicitud, una semejanza entre las dos cartas. Marca una semejanza entre las dos cartas. Y hay otras expresiones usadas por Santiago que también reflejan una realidad, una similitud con la carta a los hebreos. Por ejemplo, en la carta a los hebreos se habla mucho de un nuevo pacto. Un nuevo pacto. En la carta a los hebreos. En Santiago se habla de la ley de la libertad. Esa ley de la libertad es una especie de nueva ley o nueva Torah. Nueva Torah. Y fíjate lo que Jesús dijo con respecto al pasaje que mencionamos en Juan capítulo 8. El verso 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Sí? Jesús muestra que hay una relación entre la verdad y la libertad, entre su palabra y la libertad. Hay una relación. Hay una relación. Esto entonces, una vez más, muestra por el estudio del contexto histórico de la carta y de su escritor que hay una similitud en el mensaje que se escribe tanto a los hebreos como el que escribe Santiago a las 12 tribus de Israel que estaban en la dispersión. Estamos seguros que los destinatarios de la carta de Santiago no solamente eran judíos o hebreos descendientes de Abraham, que habían creído que Jesús era el Mesías, sino que también está dirigido a aquellos que no eran judíos, pero se habían identificado con la fe judeocristiana, gentiles que habían recibido a Jesús como el Mesías, como el Señor, como su Salvador, como su libertador. A su nombre. Continuamos. Es muy significativo que la frase palabra de verdad se menciona otras 3 veces en el nuevo pacto. Amén. Te recuerdo cuál es el título de esta disertación: palabra de verdad. Esta expresión es usada 3 veces más en el nuevo pacto. Mira los pasajes en donde aparece. 2 Corintios capítulo 6 y el verso 7. Escucha cómo dice allí. Segunda carta de San Pablo a los Corintios. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Dice San Pablo a los Corintios que él
que él se recomendaba a los corintios en todas estas cosas. Dice, en palabra de verdad. Ahí está la expresión, palabra de verdad. ¿Sí? Palabra de verdad. También es usado por el apóstol Pablo cuando le escribe a la comunidad de Éfeso, allá en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, el verso 13. Escuche cómo dice. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Aquí Pablo usa nuevamente la expresión palabra de verdad y lo iguala con otra frase. Para Pablo la palabra de verdad es lo mismo que decir el evangelio de la salvación. Lea nuevamente el pasaje para que con atención escuche. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cómo le llama entonces él a la palabra de verdad? El evangelio de la salvación. ¿Ve? Y dice, le dice a los efesios que por haber creído en la palabra de verdad, en el evangelio de la salvación, Dios los había sellado con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Cuántos han creído acá? Si usted ha creído de verdad en el Señor Jesucristo como el Mesías, como su Dios, como su Salvador, usted también ha sido sellado con el mismo Espíritu Santo. Y por último, Pablo también la usa cuando le escribe a su discípulo amado, Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15. Timoteo era discípulo y ya era pastor de la iglesia de Éfeso cuando Pablo le escribe esta carta. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia, le dice eso a un pastor. ¿Qué tenía que procurar aquel pastor, joven pastor? Con diligencia, dice. Preséntate aprobado delante de Dios, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, que escudriña bien, que interpreta bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. Esta es la tercera ocasión en que San Pablo usa la misma expresión. Ahora, creo que la carta a los hebreos fue escrita por el apóstol San Pablo. Estoy seguro de eso. Posiblemente no la escribió de su puño y letra, pero sí se la dictó a su discípulo más cercano. Su discípulo más cercano, el que estuvo con él hasta incluso el mismo día en que él fue sacrificado. Lucas, el médico amado. Lucas. La dicta Pablo, pero la escribe Lucas. Estoy seguro de eso. Tengo pruebas bíblicas de que así fue. Para ningún erudito bíblico, para ningún comentarista bíblico, hay claridad con respecto a quién escribió la carta a los hebreos. Pero yo le aseguro, yo tengo la certeza y la convicción de que fue Pablo que la dictó y la escribió de su puño y letra Lucas. Y también hay algo que estoy seguro, tengo una gran certeza de que la comunidad a la que la carta a los hebreos fue enviada fue directamente a la comunidad o de Éfeso o de Jerusalén. ¿Quién era el pastor de Éfeso? De la comunidad de creyentes de Éfeso, Timoteo. ¿Quién era el pastor de la comunidad de
La iglesia primitiva, la primera iglesia cristiana en Jerusalén, Santiago, Jacobo. Y la historia nos dice que Santiago murió unos años antes de que Pablo fuera sacrificado. A Pablo lo sacrificó, lo mandó a decapitar el malvado y cruel emperador Nerón en el año 67 de nuestra era cristiana. Son datos muy significativos, son datos muy precisos, que nos hablan un poco acerca de quién fue el escritor, a qué comunidades fue dirigida, quién fue el que le escribió y con qué propósito se escribió. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Estamos aprendiendo algo, hermanos? Continuamos. También es notable la similitud de esta carta con la carta escrita a los hebreos. Para el autor de la carta a los hebreos, la palabra de verdad son las palabras del nuevo pacto. El pastor Santiago llama de una manera sinónima al nuevo pacto con la nueva Torá y la iguala a la expresión ley de la libertad. Podemos entonces inferir que la palabra de verdad es la poderosa palabra de Dios. Amén. Vamos a repetir eso, porque eso es lo céntrico de esta disertación. ¿Qué es lo que podemos inferir con certeza? Podemos entonces inferir que la palabra de verdad es la poderosa palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos creen eso? La palabra de verdad, el mensaje de salvación es la poderosa palabra de Dios. Continuamos. Hay tres actitudes que debe mostrar todo aquel que quiera experimentar el poder de la palabra de Dios. Tres actitudes que debe experimentar todo aquel que quiere experimentar en su vida el poder de la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas tres actitudes? Número uno, la palabra de verdad se debe conocer. Se debe conocer. Esa es la primera actitud que usted debe tener. ¿Quieres experimentar el poder de la palabra de verdad? Debes conocerla. Número uno. Número dos, la palabra de verdad se debe creer para renacer. Se debe creer la palabra de verdad. ¿Para qué? Para renacer. Y número tres, la palabra de verdad se debe poner por obra para experimentar libertad. La palabra de verdad se debe poner por obra, se debe practicar. ¿Para qué? Para experimentar libertad. Para experimentar libertad. Vamos a enfocarnos entonces en la primera actitud que todo creyente que quiere experimentar el poder de la palabra de verdad debe tener. Lo primero que dijimos es que debe conocerla. Fíjate lo que dijo Jesús: conoceréis la verdad, conoceréis la verdad, conoceréis la verdad. El verbo que usa allí el Señor en el griego koiné es el verbo ginosko. Ginosko. Y significa ver. ¿Sí? Significa ver. Pero ese conocimiento que parece que entrara por la vista no es suficiente para nosotros recibir o experimentar el poder de Dios. Ginosko se refiere más que todo es a la capacidad de percibir, ver, pero ver con entendimiento, ver con percepción. Y eso no tiene nada que ver con la inteligencia natural, la inteligencia de un ser humano. No tiene nada que ver con el intelecto.
Eso tiene que ver es con ver o tener entendimiento espiritual, tener percepción espiritual. Ahora, ese mismo verbo es el que el profeta Oseas empleó cuando se refirió a la condición del pueblo de Israel, a la condición a la que llegó. El profeta declaró: mi pueblo, inspirado del Espíritu Santo, el profeta Oseas declaró: mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué dice la traducción? Conocimiento. Y uno se pregunta, pero ¿cómo así que este pueblo se extravió, se perdió y Dios lo desechó, inclusive hasta sus descendientes los desechó porque no tuvo conocimiento? ¿Acaso ellos no fueron los receptores de la palabra de Dios? ¿Acaso ellos no son llamados el pueblo del libro? ¿Acaso ellos no estudiaron de una manera diligente hasta llegar a ser unos peritos, intérpretes hábiles de la palabra de Dios, al punto de que un escriba, escuchen, un escriba, una persona que tenía el oficio de transcribir una porción de la escritura a un material diferente porque el rollo ya se había envejecido, se estaba dañando, y lo tenía que transcribir a otro rollo de pronto más durable, mejor presentado. El escriba, escúchame, sabía incluso no solamente cuántas palabras había en cada libro de la Biblia. El escriba sabía cuántas letras había en cada libro de la Biblia. Sabía cuál era la primera letra, sabía cuál era la última. Hasta allá llegaba la erudición intelectual de los escribas. Entonces, ¿cómo es que el profeta dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento? Si ellos eran unos intelectuales de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Bueno, la clave está es en la expresión que usa el profeta allí para referirse al vocablo conocimiento. El vocablo conocimiento que se usa allí viene del hebreo da'at. Da'at. Y da'at se escribe con las letras Dalet, Ayin y la letra Taf. Da'at se escribe con las letras Dalet, Ayin y Taf. Ustedes recuerdan que cada letra de la Biblia originalmente fue representada por un pictograma. Un pictograma. El pictograma de la letra Dalet, una puerta. Significado: acceso. Un portal que te permitía a ti acceso. El pictograma de la letra Taf, una señal, un signo, una cruz, señal de un pacto. Sí, señal de un pacto. Y el pictograma de la letra Ayin era un ojo abierto, dando a entender que no se trataba solamente de tener visión natural, visión física, sino visión espiritual. Así que el conocimiento al que se está refiriendo allí el profeta no es conocimiento natural, conocimiento intelectual, es conocimiento espiritual.
entendimiento, percepción espiritual de la palabra. Por eso fue que San Pablo escribió: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y nos trata a nosotros de locos, porque es que estas cosas que están ahí escritas, estos asuntos espirituales, estos temas espirituales, no los puede entender una mente intelectual, por muy inteligente, por muy erudito, por muy estudiado que sea. Si esta persona no ha sido renovada espiritualmente, su mente, su intelecto no ha sido renovado espiritualmente, jamás entenderá la palabra de verdad. Jamás la entenderá. Jesús entonces dice: mira, lo primero que tienes que hacer es conocer. Pero ya sabemos que no es conocer la Biblia de pasta a pasta, saber cuántos libros hay, saber quiénes son los escritores, saber quién es el personaje histórico principal de la Biblia, conocer a todos los personajes que en la historia sagrada se conocen, conocer inclusive cuántos capítulos, cuántos versículos, cuántos personajes hay en la Biblia. Todo esto es conocimiento intelectual, conocimiento natural. Pero se necesita más que un conocimiento natural para entender la verdad de Dios, la palabra de verdad. Se necesita ser iluminado espiritualmente. Se necesita tener percepción espiritual. Se necesita tener ojos espirituales. Porque es que la fe en la palabra de verdad no viene por ver, no es por vista, es por fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios, la palabra de verdad. A su nombre, a su nombre. Te voy a explicar algo que los místicos del judaísmo creen. Los místicos del judaísmo creen que el cerebro, y eso no solamente lo creen los místicos, todos los médicos saben eso, pero ellos dicen, los místicos del judaísmo dicen que todo el cerebro de todo ser humano tiene 2 lóbulos. Eso está demostrado científicamente, eso es verdad. Hay un lóbulo, ¿verdad?, que regula y controla lo que son las emociones. Y en la mujer parece que esa parte del cerebro está más desarrollada que en el hombre. La mujer tiene más sensibilidad emocional que el hombre. Y el otro lóbulo, en esa parte del cerebro se regulan la razón, el razonamiento. Sí, el razonamiento. Los místicos del judaísmo creen que la parte del cerebro o el lóbulo cerebral que maneja las emociones están regulados por un atributo de Dios. Ese atributo de Dios ellos le llaman la bina, un vocablo hebreo, bina. Se traduce inteligencia, pero más que todo es inteligencia emocional. El otro lóbulo, sí, es regulado por otro atributo de Dios al que le llaman la Jokma o sabiduría. Así fue traducido este vocablo, sabiduría. ¿Sí ve? Sabiduría.
Y en el hombre está más desarrollado ese raciocinio que en la mujer. La mujer tiene más sensibilidad emocional. El hombre tiene más capacidad racional. Pero dice que cuando tú logras unir los dos lóbulos mediante un atributo que ellos llaman That, un atributo de Dios, y que se refiere al conocimiento espiritual, percepción espiritual, tú logras conectar el lóbulo derecho con el lóbulo izquierdo. En otras palabras, logras conectar y equilibrar tus emociones con tus razonamientos. ¿Qué te parece eso? Ahora, te voy a explicar que esto tiene fundamento bíblico y está basado en la numerología bíblica. La palabra Da'at del hebreo se escribe con las letras Dalet, Ayin y Taf. Ya lo dije. Sumemos. Dalet suma 4. Ayin 70. Van 74. Y Taf 400. 474. Sumemos. 4 y 7, 11, ¿verdad? Y 4, 15. 15. 1 y 5, ¿cuánto da? 6. Te lo repito. Da 4. La Dale. Hay 70. Taf 400. Eso da 474. 4 más 7, 11. Más 4, 15. 1 y 5 lo redujimos a un dígito. 6. ¿Con qué letra del alefato se identifica el número 6? Con la letra Baf. ¿Y cuál es su pictograma? Es un gancho. Es una estaca que se usaba para conectar, ¿sí?, la soga con la que se ajustaba una tienda de campaña y se afirmaba en la arena. Ese gancho, ¿ve?, servía para unir. ¿Y qué es lo que estamos diciendo que se puede conseguir cuando tú quieres unificar tus emociones con tus razonamientos? Necesitamos un gancho. Ese gancho está representado por la expresión DAP, que es inteligencia espiritual. A su nombre. Es que los números ratifican lo que está escrito con las letras. Las palabras que están escritas con letras son ratificadas con los números. Alguien dijo que los números en la Biblia eran como ese papel de seguridad que usan los bancos en los billetes que ellos emiten. Hay un papel especial, un papel de seguridad, que cuando un billete es auténtico, cuando un billete es genuino, tiene que estar hecho de ese papel. Así son los números en la Biblia. Así son los números. Entonces, mi amado hermano, conocer, según lo que el Señor Jesús está diciendo, es tener inteligencia espiritual. Si tú con inteligencia espiritual conoces lo que es la verdad, vas a experimentar el poder de la palabra de verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda actitud. La palabra de verdad se debe creer para renacer. Se debe creer para renacer. Si tú miras lo que dice el pastor Santiago, capítulo 1, verso 18, dice, mira lo que dice: Él
de su Él, voluntad, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿nos hizo qué? Nacer. Nacer por la palabra de verdad. Él, ¿quién es Él? Si tú miras el contexto, te dice quién es Él. No es Jesús. En el verso 17 dice quién es Él. Leamos el verso 17. Toda buena dádiva Y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende ¿de dónde? del Padre de las luces, El Padre de las luces. Dios en del el cual Padre. no hay mudanza ni sombra de En variación. Él dice, no hay mudanza, no hay sombra de variación. Y sigue diciendo el verso 18. Él, ¿quién es Él? El Padre de las luces. ¿Qué fue lo que hizo Él? ¿Qué fue lo que hizo el Padre de las luces? Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahora, te explico. Ese nacimiento no es un nacimiento natural. Ese es un nacimiento espiritual. Se refiere a un nacimiento espiritual. No es un nacimiento natural. Y es que el Señor Jesús lo dice también. Se lo dijo a un maestro de maestros en Israel. Se lo dijo. Dice, si tú no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Él no entendió y le dijo, ¿cómo? ¿Acaso un hombre viejo como yo tiene que volver al vientre de su madre para volver a nacer? Y Jesús le dijo, no es ese nacimiento, es un nacimiento espiritual. Y le explica nuevamente a Nicodemo, con palabras fáciles de entender. Tengan en cuenta que a quien se estaba refiriendo el Señor aquí no era cualquier persona, sino era todo un intelectual de las Escrituras, un instructor de rabinos, el gran rabino Nicodemo. Jesús le dice, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Nicodemo está noqueado, no entiende, con toda su teología, no entiende, porque era el que tenía que entender espiritualmente. Esto a veces a mí me llena de temor, porque yo conozco mucha gente que sabe más teología, más Biblia que yo, pero cuando yo veo sus actuaciones, veo sus procedimientos, veo su ética, noto que no es propio de una persona que ha tenido un renacimiento espiritual. Y aunque tiene mucho conocimiento, yo pongo en duda que esta persona haya tenido realmente un renacimiento espiritual. En el mundo se conoce gente muy inteligente, gente que tiene mucho conocimiento, mentes brillantes, pero que no han tenido un nacimiento espiritual, un renacimiento espiritual. Nicodemo era uno de esos. Jesús le dice, no. El nacimiento al que yo me estoy refiriendo es el que produce o el que genera el Espíritu Santo. Si tú no naces de nuevo por el agua y por el Espíritu, tú no puedes entrar en el reino porque no has nacido espiritualmente. Ahora, el agua a la que se refiere el Señor aquí es un símbolo espiritual de la palabra de Dios. Y el Espíritu es el Espíritu Santo. Esta verdad ya la había escrito San Juan en el capítulo 1 de su relato evangélico. Capítulo 1, el versículo 11 dice, a lo suyo vino. ¿Quién vino? Jesús, Yeshua.
A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados como hijos de Dios. Y dice: estos no nacen según voluntad de carne o varón, carne, sangre o varón, sino de Dios. O sea, los hijos de Dios son hijos espirituales, porque el Padre de los hijos de Dios es un ser espiritual. Es un ser espiritual. Y Él, para engendrar y hacer que nazcan hijos para Él, tiene que hacerlo por medio de su espíritu y por el poder de la palabra de verdad. A su nombre, a su nombre. Entonces, la vida que una persona recibe cuando es renacida es una vida espiritual. Por eso fue que San Pablo escribió que nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos muertos. ¿Muertos en qué? En delitos y en pecados. Estábamos muertos, pero muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. Mas cuando venimos a los pies de Cristo, Él engendra vida espiritual en nosotros. Engendra vida. Te voy a explicar algo que es muy interesante. La palabra verdad en hebreo se escribe con 3 letras: Aleph, Men y Tav. Aleph, primera letra del alefato. Men, la letra que está en todo el medio del alefato. Y la letra Tav, la última. Esa expresión, Aleph, Men y Tav, se dice Emet. 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 Así se lee. Emet. ¿Cuánto es su valor? Sumemos. 1, Aleph. Men, ¿cuánto vale? 40. Ahí estamos hablando de 41. Y Tav, 400. 4, 41. Sumemos. 4 y 4, 8 y 1, 9. Entonces la expresión Emet, que se traduce como verdad, ¿cuánto vale? 9. Bien. Ahora, hay una expresión del hebreo que se traduce como vida. Vida. Estamos hablando de que al venir a los pies de Cristo recibimos vida, pero es vida espiritual. ¿Ok? Bien. La palabra vida en hebreo se dice Hay. Y se escribe con las letras Het y Yod. La letra Het y la letra Yod. La letra Het es la número 8 en el alefato. Y la letra Yod es la número 10. Sumemos. 8 más 10, ¿cuánto da? 18. 1 y 8, ¿cuánto da? 9. Exactamente el mismo valor de la expresión Emet, la palabra verdad. ¿Qué vemos allí? Hay una relación entre la verdad y la vida. Así como la verdad produce vida, vida espiritual, así también la mentira, el error, ¿qué crees tú que es lo que produce? Muerte, muerte espiritual. Por eso un predicador, un maestro de la palabra de Dios, un ministro de la palabra, tiene que cerciorarse que lo que predique sea la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios engendra, genera vida, pero la mentira, el error, la herejía, ¿qué es lo que ministra? Muerte. A su nombre. A su nombre. Tercero. La palabra de verdad se debe poner por obra para experimentar libertad. Se debe poner por obra la palabra de verdad. ¿Para qué? Para alcanzar libertad.
se debe poner por obra. Fíjate lo que dice Jesús: conoceréis la verdad. ¿Y qué generará la verdad? Libertad. ¿Verdad? Generará libertad. La palabra de verdad genera libertad. ¿Qué genera entonces la palabra de mentira? ¿Qué generará? Todo lo contrario de la libertad. ¿Qué es lo contrario de la libertad? Esclavitud. Esclavitud. Pero si se te predica a ti la palabra de verdad y tú la pones en práctica, tú la obedeces y la pones por obra, ¿qué vas a experimentar? ¿Qué vas a alcanzar? Libertad. Pastor, ¿y libertad de qué? Bueno, te voy a decir unas cuantas cosas de las que el Señor nos hace libres cuando ponemos su palabra por obra. Nos libra del poder del pecado. El pecado, ¿qué es lo que genera? Muerte y esclavitud. Muerte y esclavitud. Pero la palabra de verdad genera vida y libertad. ¿De qué más te hace libre el Señor? Libre del poder de Satanás, el Dios de este mundo. El diablo tiene poder. Algunos creen que el diablo es un muñequito, ¿me entiendes? Con un par de cachos de color rojo y con un trinchecito y un rabo en forma de punta de lanza. Pero el diablo es un ser espiritual. Es un querubín caído. Y él engañó a nuestros primeros padres y les quitó, por medio del engaño, les quitó el dominio que tenían nuestros primeros padres sobre la tierra. Los engañó y los esclavizó hasta que el Señor los libertó. Hoy en día las escrituras nos enseñan que Satanás, el adversario de Dios, es el Dios de este siglo y que el mundo entero está bajo el poder de este ser maligno. Pero el Señor Jesús declaró que el diablo había venido para tres cosas: hurtar, matar y destruir, pero que él había venido para deshacer las obras del diablo y para darnos a nosotros la victoria. A eso vino él, a deshacer las obras de Satanás, a vencerlo, y lo venció. Y nosotros, en el nombre de Jesús, somos más que vencedores. ¿De qué más nos hace libres? Nos hace libres de los deseos de los ojos. Nos hace libres de los deseos de la carne y de la vanidad de este mundo malo. De todas esas cosas el Señor nos ha hecho libres. Pero esta libertad es una conquista que nosotros ganamos cuando ponemos por obra la palabra de verdad. Por eso es que Santiago dice que tú y yo no podemos ser oidores olvidadizos de la palabra, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. A su nombre. Así que una persona que oye y oye y oye y oye y se alimenta de la palabra de verdad, pero no la pone por obra, no la practica, no le sirve de nada este conocimiento. No puedes nunca, no podrás nunca alcanzar la libertad que Cristo ofrece. Vamos a concluir en esta hora. Cuando el ser humano es renacido espiritualmente por el poder de la palabra de verdad, nace también en él una esperanza viva. Esta esperanza es la salvación, a lo que el Señor Jesús llamó vida eterna.
La esperanza es el nombre del himno nacional de Israel. La expresión se dice en hebreo tikvah. Tikvah se escribe con las letras Vav, Kof, Taf, Kof, Vav y Hei. Son 4 letras. Taf, Kof, Vav y Hei. Tikvah. Su valor numérico es 511. Si reducimos a un dígito este vocablo, es 7. Este es el número que nos habla de la perfección del carácter de nuestro Dios. Amén. ¿Cuál es el número que nos habla de la perfección del carácter de nuestro Dios? ¿Cuál es? 7. ¿Y cuánto es el valor de la palabra esperanza? Tikvah. 7. 7. ¿Crees tú que eso es casualidad? No, no es casualidad. Es causalidad. Hay una intención del Espíritu allí. Juntamente, cuando tú y yo recibimos al Señor, recibimos su palabra de verdad, somos renacidos, recibimos vida espiritual, pero juntamente con esa vida espiritual, con la vida eterna, nace la esperanza. La salvación nuestra es una esperanza, mi amado hermano. La salvación nuestra es un acto de esperanza. Por eso es que estamos llamados a permanecer hasta el fin. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y el fin, escúchame, no es la muerte. El fin no es la partida nuestra a la presencia del Señor. El fin tampoco es la venida del Señor acá por su iglesia. El fin de todas las cosas se dará cuando el Señor ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el último enemigo que será vencido, ¿sabes cómo se llama? La muerte. Así que cuando el Señor venza a la muerte y el Padre ponga a los pies del Señor a la muerte, entonces la esperanza de nuestra salvación será consumada. A su nombre, a su nombre. Tikvah es el nombre del himno nacional de Israel en el día de hoy. Tikvah. Ellos tienen esperanza también. Tikvah, 7, el número de la perfección del carácter de Dios. No es casualidad, no es coincidencia, es una diosidencia. Continuamos. ¿Sabe usted por qué la esperanza de Israel y la esperanza de todo creyente en Jesús es una esperanza viva? La razón es porque el Dios de nuestra esperanza está vivo y es fiel desde la eternidad y por toda la eternidad. Amén. ¿Cuántos creen que nuestro Dios está vivo? Por eso es que nuestra esperanza es una esperanza viva. Fíjate, así lo dice Santiago ahí, en el capítulo 1, verso 18. Él dice, Él, el Padre de las luces, nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva. Una esperanza viva, es la esperanza de nuestra salvación. No es una esperanza muerta, es una esperanza viva. Y dice que también Él nos reconoce como primicias de sus criaturas. Primicias. Todo hijo de Dios tiene las mismas características de una primicia. El vocablo que se usa para primicia ya nosotros lo conocemos. Reshit, y significa lo primero, lo mejor, lo que es consagrado al Señor. Lo primero, lo mejor, lo que es consagrado para el Señor. Ese es el significado de lo que es una primicia.
Y está aquí diciendo Santiago, el pastor está diciendo que tú y yo no somos solo criaturas de Dios, somos sus primicias, es decir, somos los primogénitos. Dios no tiene hijos mayores y menores en su reino. Todos los hijos que Él ha adoptado en Cristo Jesús son primogénitos. Y tú sabes lo que tenía un primogénito como herencia de parte de su padre. La mitad de los bienes de su padre le pertenecían. Ahora, si Jesús es el primogénito por excelencia y nosotros también somos llamados primogénitos, quiere decir que la mitad de la herencia de Dios el Padre se la entregó a su Hijo Jesús, y la otra mitad, ¿a quién crees tú que le corresponde? A nosotros. A su nombre, a su nombre. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Escríbela, Señor, por tu Espíritu en nuestros corazones. Que el enemigo no la borre, Señor, de nuestros corazones, sino que esta palabra produzca fruto, y fruto abundante, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Ayúdanos a conservar ese estatus de ser lo primero, lo mejor, los primogénitos, los primeros frutos. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Y todo lo que tú has prometido, Señor, todo lo que tú has prometido, cada promesa de tu palabra, son fieles y tú las cumplirás. Esa herencia, Señor, no la queremos perder. Por eso, Señor, te damos las gracias. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Y todo el pueblo dice amén. Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Dios les guarde. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.